Josu Erkoreka, Egunon. Egunon, buenos días. Bienvenido como siempre a los desayunos. Hoy es un día importante. Esto últimamente sucede en el Congreso, que cualquier voto, especialmente del PNV, ahí puede haber algún apuro si falta esa votación, ¿no? Bueno, todos los votos de entre los 350 que formamos la Cámara son importantes, ¿no? Porque una ausencia computa sea del PNV, sea del PP o sea del Grupo Mixto, ¿no? Por tanto, cuando las votaciones están ajustadas hay que procurar ser dirigente, ¿no? Y ocupar escaño. ¿Qué puede pasar en esa votación de la reforma laboral? Hemos estado comentando aquí en los primeros minutos cómo se habla de la reforma laboral vinculado a la huelga general, por la que le voy a preguntar también, pero ¿qué puede pasar en la votación de hoy? ¿Alguna novedad? Bueno, hay que tener en cuenta que lo que hoy se vota es tan solo las enmiendas aprobadas en el Senado. Es decir, no va a haber un pronunciamiento de conjunto sobre la iniciativa legislativa, que ya se votó primero en el Congreso y después en el Senado, sino tan solo las enmiendas que consiguieron aprobarse en el Senado, ¿no? Por tanto, se convalidarán esas enmiendas o, en su caso, se rechazarán, ¿no? Es lo único que hoy va a hacer el Congreso. Pero hay, por regla general, los grupos parlamentarios suelen ser coherentes en el Congreso de vuelta con lo que antes han hecho en el Senado, pero no siempre ocurre así, ¿no? Porque a veces hay discrepancias entre los senadores y los diputados, incluso dentro del mismo grupo parlamentario, y porque en otras ocasiones pues hay motivos de estrategia o de oportunidad que aconsejan un cambio de voto, ¿no? Aunque sea chocante. En nuestro caso vamos a ser coherentes y quisiera dejar patente esta coherencia con mi presencia en la Cámara, ¿no? Sí, desde luego, le vamos a liberar para que pueda ir a votar, pero dígame también qué cree que puede ocurrir con la huelga general, otro de los temas que hemos estado comentando aquí esta mañana. Los datos indican que de momento la cosa está fría, pero no sé si piensa que de aquí al 29 de septiembre puede haber más movilización. Bueno, todo efectivamente parece indicar que no es una convocatoria que vaya a tener mucho éxito, ¿no? Pero es pronto también para hacer vaticinios y es posible que los sindicatos consigan movilizar a sus efectivos en los días que faltan, conscientes de que un fracaso en una convocatoria de este tipo podría, en fin, mancillar de alguna manera su buen nombre o su capacidad de movilización. En cualquier caso, yo creo que la sociedad y también la clase trabajadora, por preocupada que esté, no acaba de compartir, en general, la huelga como método adecuado, oportuno y eficaz para poder salir de los problemas en los que se encuentra metida, ¿no? Y por tanto mira con bastante desconfianza y escepticismo a la huelga. Incluso muchos de los que participan lo harán más por compromiso formal con las representaciones de los trabajadores que porque realmente crean que una participación en la huelga va a resolver los problemas o van a desbloquear las cuestiones que en este momento, en fin, pues, le sitúan en el paro o en la marginación, ¿no? Le hemos invitado para hablar de varios temas de economía, por supuesto, pero también de los presupuestos. Quiero saber si tiene la sensación de que en sus manos, o en las del PNV, no le voy a poner a usted toda la responsabilidad, está el posible adelanto electoral por el tema de los presupuestos o la caída misma del gobierno. ¿Piensa que puede ser así, que está en manos del PNV? Bueno, siento vértigo con tanta responsabilidad concentrada por eso lo han pedido al PNV, porque en parece que es el grupo parlamentario, ¿no? Bueno, nosotros como en años anteriores, hemos entablado un marco de conversaciones con el Gobierno y con el Grupo Parlamentario Socialista para explorar la posibilidad de un acuerdo presupuestario, ¿no? En ocasiones anteriores, los últimos 3 o 4 años, las conversaciones y negociaciones han cuajado en un acuerdo, pero no es seguro que en este caso vaya a ocurrir lo mismo. Por tanto, bueno, las conversaciones acaban de dar inicio, arrancaron de manera más o menos seria con el mes de septiembre y en ello andamos, intercambiando impresiones, cruzando papeles y intentando avanzar en un acuerdo que, pues insisto, todavía no hay manera de saber si será posible o no, ¿no? Está echando a andar ese acuerdo o las negociaciones, pero dígame, a día de hoy, de 0 a 10, ¿qué podemos decir que está el tema? ¿Dónde podemos decir que está el tema? Es que hemos avanzado muy poco y por tanto me resulta un poco difícil, en fin, poner notas al camino recorrido. Para hacernos una idea, si la negociación, aunque está empezando, va más hacia el acuerdo o hacia el desacuerdo. Mire, la disposición, cuando se emprende una ruta negociadora como esta, la disposición, por regla general, suele ser favorable al acuerdo y leal, ¿no? Con el contendiente para ver si es posible pues alcanzar la meta que se supone que ambos buscan, ¿no? Por tanto, por nuestra parte hay una disposición, insisto, leal y abierta, ¿no? Hemos hecho un planteamiento inicial, pero el Gobierno no acaba de responder exactamente a lo que
a lo que le hemos planteado y, por tanto, pues insisto, solo se conoce por ahora el planteamiento general que nosotros hemos puesto sobre la mesa, ¿no? ¿Y cuál es? Porque se ha especulado pues también no mucho con que si hablamos de dinero, que es votos por dinero, incluso de política antiterrorista se ha llegado a decir. Dígame qué hay en esa negociación. Bueno, lo de los votos por dinero es una expresión que se utilizó ayer en el Pleno del Congreso de los Diputados. La utilizó Rajoy en una pregunta que formuló el presidente inmediatamente después de la que yo hice también. Y me llamó la atención que la utilizara precisamente él como reproche al presidente del gobierno, porque Mariano Rajoy es quien, en nombre del Partido Popular, el año 96, pactó con nosotros votos por transferencias. Hoy lo recuerda el diario El Era País, el ministro de Administraciones Públicas en aquel momento, fue quien recibió la encomienda por parte de Aznar de negociar con el Partido Nacionalista Vasco las condiciones a la investidura, y el acuerdo que, en fin, pues se hizo público en aquel momento incluía, entre otras cosas, un compromiso del gobierno para desarrollar el Estatuto de Gernika en los términos de lo acordado por el Parlamento Vasco el año 95 a cambio de nuestros votos en la investidura. Por tanto, es exactamente lo que él gestionó con nosotros el año 96. No sé qué ha pasado entonces aquí para que entonces fuera bueno y ahora sea tan denostable. Entonces, ¿no? Eso es la versión de Mariano Rajoy, pero la del PNV, la de Josu Erkoreka, ¿cuál es? ¿Qué hay en la negociación? ¿De qué estamos hablando? Nosotros, efectivamente, vamos a atender al capítulo del autogobierno, vamos a plantear una reivindicación vinculada a las transferencias pendientes, sobre todo a las que tienen relación con el ámbito sociolaboral, que están previstas expresamente en el Estatuto y que todavía no han sido objeto de transferencia. Y vamos a hacer también un planteamiento de tipo económico ya vinculado con la propia conformación del presupuesto, ¿no? Con las cuentas públicas, sus apuestas, sus magnitudes macroeconómicas y sus compromisos inversores, ¿no? Ayer mismo hacía yo una pregunta al presidente del Gobierno en la que expresaba mi preocupación por el hecho de que en la Comisión Europea constase que los presupuestos españoles serán probablemente unos dentro de la Unión Europea de los que menos inversión, de los que menos compromiso asuman en el capítulo del I+D+I, ¿no? Y le preguntaba si esto era verdad y si le parece que de esta manera podemos superar la brecha tecnológica que nos separa de los países más avanzados. En fin, estos son preocupaciones que tenemos en el grupo parlamentario y que las plasmaremos en la mesa negociadora para que se vean reflejadas también en los presupuestos. Ya sabe que cuando habla de autogobierno del PNV hay alguno que se asusta y entonces que me concrete un poco. Hablamos de las políticas activas de empleo. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de autogobierno? Sí, pues el capítulo sociolaboral incluye las políticas activas de empleo, ¿no? Pero hay otras previsiones estatutarias, algunas relacionadas con la inspección de trabajo, algunas con la gestión de instrumentos vinculados también con el mundo laboral, que todavía están pendientes, están identificadas como transferencias sin realizar desde hace ya muchísimos años. Los sucesivos gobiernos del Estado no han abierto la mano para que fuera posible la transferencia y las planteamos en este momento, ¿no? Pero, insisto, como he visto que han circulado por los medios de comunicación opiniones muy encontradas y muy curiosas en algunos casos, ¿no? En relación con lo que es nuestro planteamiento, la reivindicación que estamos haciendo al Gobierno se sustenta siempre, en todo caso, en preceptos estatutarios. Es decir, que son artículos del Estatuto vigente desde hace 30 años los que utilicemos como referencia de enganche para justificar nuestra posición, ¿no? No vamos a saltar del Estatuto. En fin, es conocido que hemos defendido y que no renunciamos a la posibilidad de una reforma del marco político para Euskadi, pero no es lo que en este momento estamos planteando sobre la mesa de negociación, sino el desarrollo del Estatuto vigente ya desde hace muchos años, ¿no? Y a nadie se le escapa cuando hablamos de este tema también a lo incómodo, ¿no?, que se puede sentir el nuevo gobierno vasco, el gobierno de Patxi López. ¿Tiene algo que temer? Porque usted ironizó sobre la posibilidad de pedir, no sé si fue así, algo como la cabeza de Patxi López a cambio de estas negociaciones. ¿Tiene algo que temer Patxi López? Bueno, no, en fin, esa ironía que se me atribuye no lo hice yo, fue el locutor de una radio, la locutora de una radio, sí, la que me sugirió esa posibilidad, y yo efectivamente comenté en tono jocoso, como se desarrolló aquella entrevista. Dije, mire, yo no se me había ocurrido, pero ya que lo dice lo anotaré, ¿no?, para tenerlo en consideración. No. Nosotros somos conscientes de los términos en los que se desarrolla la legislatura en el País Vasco, sabemos sobre qué base se ha constituido el gobierno vasco y, vamos, con los pies en el suelo sabemos que esa es una reivindicación que no podemos plantear en este momento al Partido Socialista, ¿no? Que sacrifiquen a Patxi López quitándolo del gobierno vasco, ¿no? En fin, y asumimos que esa es una realidad más o menos consolidada, que probablemente seguirá haciéndose efectiva a lo largo de la legislatura y por tanto no es una reivindicación que hayamos planteado a la mesa.
Otra cosa es que alguien en Euskadi o en el gobierno vasco o en su entorno se sienta incómodo por el hecho de que la reivindicación de algunas transferencias se formule con más énfasis, con más ímpetu, con más rotundidad por parte del Partido Nacionalista Vasco en el Congreso de los Diputados que lo que ha venido haciendo el gobierno vasco en los últimos tiempos. Pero este no es un problema del PNV, será un problema del gobierno vasco que se ha movilizado poco en ese terreno, ¿no? Lo que sí está claro es que nada impide que una transferencia en desarrollo del estatuto pueda ser negociada entre partidos políticos o entre grupos parlamentarios. Otra cosa es que la firma final de esa transferencia tenga que producirse en el seno de una comisión mixta en la que solo están representados los dos gobiernos, el que cede la transferencia y el que la recibe, pero en ninguna parte está escrito que esa negociación no pueda llevarse a cabo entre partidos políticos o entre grupos parlamentarios. En el Congreso de los Diputados damos el visto bueno a muchos proyectos de ley que se han negociado fuera de la Cámara. Sin ir más lejos, la ley de partidos políticos la pactaron el PSOE y el PP fuera de la Cámara y vinieron después con un texto consensuado al Congreso para que lo santificáramos. Así que esto forma parte de la vida cotidiana en el terreno político. Escuchándole hablar de negociación me surge la duda, y no se lo he preguntado, de con quién negocia Josu Erkoreka, porque eso también se ha dicho mucho en la prensa. Voy a ir vamos a decir, de arriba abajo. ¿Habla con el presidente del gobierno de este tema? ¿Usted? Sabemos que ha habido algún contacto quizá con... Bueno, hombre, no quisiera desvelar secretos de sumario, ¿no? Hay conversaciones a todos los niveles, ¿no? Tenemos una interlocución abierta, por supuesto iba a seguir hacia Rubalcaba, por supuesto con Zapatero, pero bueno, el Zapatero lógicamente se relaciona quizá con más intensidad con el presidente del partido, con Iñigo Urkullu, ¿no? Sin perjuicio de los contactos que tenga conmigo, pero más por la inmediatez de la cámara en la que nos encontramos todas las semanas que por otra cosa, ¿no? Y a partir de ahí, tanto con el grupo parlamentario, con la cúpula del grupo parlamentario, como con diferentes miembros del gobierno, todos ellos relevantes y tradicionalmente influyentes. Bueno, yo creo que me ha contestado bastante. A buen entendedor, sobra el resto, ¿no? Dígame si con el PP también ha habido algún contacto derivado de que ustedes pueden ayudar al gobierno a sacar adelante los presupuestos y por lo tanto para seguir ahí al PSOE. No sé si en el PP se les ha acercado. Con el PP tuvimos un contacto en el mes de julio, al máximo nivel. Aquí en el Congreso de los Diputados tuvieron un encuentro el presidente de mi partido, Iñigo Urkullu, con Mariano Rajoy, donde, en fin, pues retomaron contacto después de muchos años de alejamiento y, bueno, sentaron unas ciertas bases de relación y de comunicación de cara al futuro que, bueno, pues son poco ambiciosas, pero que, bueno, permiten, aunque no sea más que esto, retomar un contacto que no tenía por qué haberse desaparecido entre formaciones políticas, ¿no? Pero a partir de ahí no ha habido ulteriores relaciones vinculadas con, digamos, la coyuntura presupuestaria o el panorama que tenemos ahora en el Parlamento de cara a la negociación y eventual aprobación de los presupuestos, ¿no? Muchos minutos para hablar de economía, pero quiero preguntarle también por ese comunicado de ETA. Insatisfacción o insuficiente, más bien, fue la palabra utilizada por todos, incluido también el PNV. Pero dígame qué sensación le produjo cuando el domingo conoció el comunicado de la mano de la BBC. Pues una decepción total. No porque fuera yo particularmente optimista con respecto a las expectativas que cabía, ¿no?, abrigar, ¿no?, en relación con un pronunciamiento de ETA, ¿no? Pero decepción total, primero porque el comunicado no hace una declaración de tregua o alto el fuego. Por tanto, no hay manera de calibrar el alcance y contenido del alto el fuego, si es permanente o no, si es definitivo o no, si es irreversible o no. Se limita a constatar que hace ya 2 meses o hace varios meses que limitaron o cesaron las acciones ofensivas, ¿no? Pero cuando uno confronta lo que ellos dicen con lo que ha sido la realidad, que durante estos meses, primero, la propia izquierda abertzale estaba haciendo pública su voluntad de exigir o de pedir a ETA una declaración de algún tipo, pues pone de manifiesto que la izquierda abertzale estaba enterada de esto que ellos dan por supuesto, que había un cese efectivo de alto el fuego de hace 2 meses. Pero es que además lo que ellos dicen que es realidad, este presunto cese de las acciones ofensivas de los últimos meses, entra en contradicción con la realidad palpable, porque durante este periodo ha habido extorsión a los empresarios, ha habido cartas pidiendo impuesto revolucionario y ha habido también durante el verano actos de cala y borroca que algún fundamento y algún origen tienen en ese entorno, ¿no? Por tanto, decepción total, porque, vamos, no avanzan nada, no clarifican nada, y si ETA es poco creíble cuando sus comunicados son claros, nítidos y explícitos, imagínense qué credibilidad ofrece cuando encima se descuelga con un comunicado tan ambiguo y impreciso como este, ¿no? ¿Usted cree, como piensan algunos, que todo esto se ha hecho para conseguir que la izquierda, la autodenominada izquierda abertzale, esté en las elecciones del año que viene? ¿Cree que ese es el fin de todos estos movimientos? Pues me temo que si ese es el fin, no están dando los pasos adecuados, ¿no?
porque hay pronunciamientos muy explícitos de quienes tienen en su mano la posibilidad de esa presencia de la izquierda abertzale en las elecciones en sentido contrario a lo que ellos han hecho, ¿no? Exigiéndoles, quiero decir, un pronunciamiento más explícito, más contundente de apartamiento de la violencia o un fin definitivo e irreversible de ETA, ¿no? Y no se ha producido ni lo uno ni lo otro, ¿no? Le pregunto, por cierto, antes de pasar aquí a la mesa, lo del tabaco, que hemos discutido aquí también con Germán, que también es de su tierra y que a él no le gustaba mucho la medida. ¿Qué le parece lo que anuncia el gobierno de Patxi López? Bueno, yo nunca he sido fumador. He padecido las consecuencias de fumadores, compañeros de trabajo de mi entorno, y por tanto nunca me opondré a este tipo de medidas que sanean el ambiente común y benefician a la salud de los que nunca hemos fumado, ¿no? ¿Ves, Germán? Esto tiene los desayunos. Un PNVista lavando una medida del gobierno de Patxi López porque es del tabaco. Me parece muy bien. Pero los fumadores también padecemos muchísimas cosas de los no fumadores si no acudimos a la Trinidad Jiménez a que nos lo resuelva. Por ejemplo, vamos, bueno, no, pues, si era broma, Germán, no me lo cuentes, ya sé que te refieres. Muy buenos días. ¿Qué tal? Entre las paradojas de la política está que cuando hubo un acuerdo entre el gobierno vasco y el gobierno central actual para la transferencia de las políticas activas de empleo, porque esto no viene de buenas, hubo un acuerdo entre el gobierno vasco y el gobierno central, el Partido Nacionalista Vasco hizo dos bromas. Una, lo negocia Ares, que es consejero de Interior. Dos, lo negocian porque son unos sucursalistas y obedecen a las instrucciones de Madrid. Y la paradoja es que ustedes ahora lo negocian con Rubalcaba y lo negocian con el gobierno de Madrid en vez de con el gobierno vasco. Pero no era mi pregunta, porque tengo una curiosidad tremenda de hace tiempo que no se lo puedo preguntar porque me encontramos siempre en aviones y en aeropuertos donde sus admiradores le rodean y no puedo preguntárselo. Cada vez oigo más veces que va a ser usted el candidato del PNV al Lehendakari. Y quiero saber qué hay de eso o si está dispuesto. Es verdad que Germán lo ha comentado alguna vez aquí, en los post-desayunos, que también lo oigo existen, muchas veces, que hay ciertos en el País Vasco. Rumores infundados, porque que yo sepa, en el Partido Nacionalista Vasco no se ha planteado todavía ni de lejos la posibilidad de esbozar, poner ya en circulación un candidato para esa alta magistratura en Euskadi. En cualquier caso, mi trabajo me centra con tanta intensidad en Madrid que no tengo ni tiempo para dedicarme a esos pormenores, ¿no? Has visto que no hay manera de sacarle. No sé si preguntarle como le preguntaron a Ramón Jáuregui el otro día, si está preparado y se siente dispuesto, y entonces, claro, se puede titular. Eso sí le ha caído el chaparrón. Para ser ministro de Claro, Trabajo. así le ha caído el chaparrón después, pero ¿cómo se puede postular de esa manera? Vamos, Anabel, que vemos que no va a contestar por ahí el señor Erkoreka. Pues sin trampa. Usted ha quedado claro en la primera exposición que ha hecho que la negociación sobre los presupuestos ni van a pedir ustedes a cambio la independencia del País Vasco, ni tampoco que el Partido Socialista haga la vida imposible al Lehendakari Patxi López. Bueno, parece que ha dejado claro que no, que ustedes van a negociar transferencias estatutarias, todo colgado dentro del marco del Estatuto de Gernika. Quedado eso claro, de todas formas ustedes van a actuar, es la pregunta, con absoluta frialdad y haciendo abstracción del contexto, es decir, si no llegan a un acuerdo en estas políticas de transferencias estatutarias, insisto, dejarán caer al gobierno de Zapatero. Ustedes saben que si no hay presupuestos, lo normal es que haya elecciones generales. Se lo pregunto porque otro grupo de la Cámara, CIU, sin conocer los presupuestos, ya ha tomado la decisión política, ¿no?, de decir no los vamos a apoyar porque queremos que haya elecciones anticipadas. Lo han dicho con toda claridad. ¿Tienen ustedes un planteamiento parecido, similar? Si no hay acuerdo sobre transferencias, ¿le dejan caer al gobierno Zapatero? Hombre, ¿Cuál es su situación? Es un poco difícil sustraerse al contexto y actuar con absoluta frialdad porque, querámoslo o no, nos guste o no el contexto, estamos sumergidos en él y nos condiciona, ¿no? Nuestro planteamiento es, antes lo he hecho constar, no es destructivo, no persigue, en fin, acabar con el gobierno vasco ni con Patxi López, sino es constructivo. Es decir, procuramos dotar a la comunidad autónoma de más instrumentos para luchar contra la crisis y el desempleo, y hacerlo además desde la lectura ambiciosa del Estatuto de Autonomía que hemos hecho nosotros siempre, ¿no? Este es nuestro planteamiento inicial. Claro, es mucho dar por supuesto que si no hay presupuestos las elecciones generales son inevitables.
No sé, a lo mejor hay otros grupos parlamentarios que in extremis se ofrecen como colaboradores del gobierno para sacar adelante las cuentas públicas. No lo sé. Es decir, antes he empezado la entrevista, en fin, enfatizando la presión que siento sobre mí cuando dicen que que la evolución del gobierno y el futuro de Zapatero depende del voto que vayamos a emitir. En fin, yo creo que las cosas no siempre son tan sencillas en política y en la vida parlamentaria. Nuestro planteamiento en este momento es el que antes les he dicho. Estamos negociando seriamente con el gobierno, ni pensamos en la hipótesis posterior, pero claro, será el gobierno en su caso el que decida si no es posible un acuerdo con nosotros. Primero, si es factible o no negociar el presupuesto con otro grupo parlamentario y en segundo lugar, aún no siendo factible, si no tiene más remedio que adelantar las elecciones. Esas son decisiones ya del propio presidente del gobierno en las que yo no puedo interferir, ¿no? Nuestro planteamiento ahora es constructivo y se circunscribe a lo que acabo de decirles: negociar el presupuesto en los términos a los que antes he hecho referencia. He de decirle que aunque antes no ha querido del 0 al 10 valorar nada, yo le veo más cerca de lo de arriba que de lo de abajo. Lo digo por el tono positivo, no sé si es una interpretación solo mía. Bueno, no, por el tono constructivo. El tono es expresión de ese planteamiento, claro, de ese planteamiento leal para con la negociación al que antes he hecho referencia, ¿no? Es decir, entrar en una mesa de negociación predispuesto de antemano a hacer fracasar la mesa, pues no me parece serio ni leal, ¿no? Y ni sería probablemente en un momento como el actual, en el que las premuras económicas inquietan y preocupan a todos los ciudadanos, pues actuar jugueteando en ese terreno, ¿no? Antón. Sí, estaba pensando en cómo le contestó la pregunta a Germán y llegó a la conclusión. Tampoco ha dicho que no ha dicho que no le gustaría. O sea, no te ha dicho, me ofende que me haga usted esa pregunta. También es verdad que Germán no le ha preguntado si le gustaría. No sé yo. Yo quería preguntarle, estaba dispuesto. Volviendo al asunto del comunicado de ETA, me gustaría conocer su opinión sobre la petición que ha hecho la izquierda Abertzale de que se permita que concurra a las elecciones municipales y lo considera, bueno, pues un paso imprescindible para que se den condiciones de normalidad. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Usted cree que debería darse ese paso? ¿No? ¿Están bien como están? Hombre, vamos a ver, está formulando la pregunta a alguien que personalmente llevó la ponencia de su partido durante la tramitación de la ley de partidos políticos, se pronunció en contra de la ley de partidos políticos y hemos mantenido esta posición en relación con todas las hijuelas legislativas de la ley de partidos políticos, con todos los productos legislativos que han salido del Parlamento vinculados con la estrategia diseñada en la ley de partidos políticos. Siempre hemos considerado que es bueno, que es oportuno, que es necesario discernir entre lo que es la expresión estrictamente violenta del entorno de la izquierda Abertzale, con respecto al cual hay que organizar una persecución policial y judicial inexorable, de lo que es la expresión estrictamente política sin implicaciones en lo delictivo, que es bueno salvar y que es bueno que se manifieste y que se pueda presentar a las elecciones. Este ha sido un planteamiento permanente nuestro y no hemos cambiado en ese sentido. Siempre hemos sido partidarios de que la ley de partidos políticos, en esos capítulos relativos a la legalización de partidos políticos, o no se apliquen o se deroguen, ¿no? Y las críticas se han acentuado cuando hemos visto que por parte del gobierno, sobre todo por parte del gobierno socialista, la aplicación de la ley de partidos políticos se convertía a veces en una operación calculada con tintes electoralistas, ¿no? Cuando se ilegalizaba algunas veces, se permitía la presentación de las candidaturas en otras y se ilegalizaba o no en función de los municipios según conveniencias en otras, pues la crítica original que hemos formulado siempre en relación con la estrategia de la ley de partidos políticos, pues ha tenido que verse acentuada necesariamente. Nosotros somos partidarios de que la izquierda Abertzale pueda estar en las elecciones y que sea en todo caso el pueblo vasco, a través de las urnas, de su voto, el que le deje en su sitio, ¿no? Y que él exprese su posición en relación con las actitudes que mantiene a propósito de la violencia de ETA, ¿no? Bueno, se nos ha acabado el tiempo de entrevista y además sufriendo de alguna manera para ver si llega esa votación que todavía le aseguro no ha comenzado ni siquiera el debate. Le agradezco mucho a Josu Erkoreka que nos haya acompañado hoy en la televisión pública. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Que pase buen día y que llegue bien también a esa votación.